Arequipa, 1834. La ciudad blanca no es un apodo literario. Es una sensación física. La cal de las fachadas devuelve la luz con una dureza casi mineral. Y el sillar volcánico, poroso, claro, cortado en bloques, hace que las calles parezcan talladas más que construidas. Al fondo, como una presencia que no se discute, el Misti vigila. En esa claridad de altura, donde el aire enfría la sombra y el sol quema sin pedir permiso, nace Francisco García Calderón Rey, el 2 de abril de 1834. Nace en una república joven, nerviosa, todavía con el eco de la independencia en los oídos y con la costumbre, ya instalada, de que el poder cambie de manos al ritmo de pronunciamientos, cuartelazos y pactos de última hora. El Perú de su infancia no es un estado sólido. Es un proyecto en disputa. Lima manda, sí, pero manda a veces como manda un puerto. Por inercia, por comercio, por papeles. Las provincias responden con orgullo propio, con caudillos locales, con una memoria de autonomía que no se deja domesticar. Arequipa, en particular, tiene fama de ciudad levantisca, de plaza donde la política se vive como se vive el clima. Con brusquedad, allí, la palabra constitución no es una abstracción. Es un arma arrojadiza, se jura, se rompe, se vuelve a jurar. Y en medio de esa oscilación, un niño crece mirando cómo los adultos hablan de leyes con la misma pasión con la que hablan de honor. La familia, el entorno, la educación, todo empuja hacia una idea muy concreta de prestigio. En el Perú del siglo XIX, el abogado no es solo un profesional, es un intérprete del orden. En un país donde el orden se discute a balazos, el jurista aparece como el hombre que intenta fijar el mundo con tinta, y esa tinta en la práctica es poder. Poder para redactar, para argumentar, para legitimar. Poder para decir esto es válido, esto no. Poder para convertir una victoria militar en un decreto, una derrota en una excepción, una ambición en un artículo. García Calderón se forma en ese universo. Su biografía temprana se entiende mejor si se imagina el ritmo de una ciudad de provincias con vocación intelectual. Aulas frías por la mañana, patios con arcadas, libros que llegan tarde desde Europa, periódicos que se leen en voz alta, tertulias donde se discute más de lo que se escucha. La educación superior en el Perú de entonces no es masiva, es un filtro social. Quien entra en el mundo del derecho, entra también en el mundo de las redes. Profesores que son políticos, políticos que son jueces, jueces que escriben en la prensa. El derecho es una escalera y también una trinchera. Pero hay algo más. El derecho, en el Perú republicano, no es un sistema asentado. Es una promesa. Se habla de códigos, de garantías, de procedimientos, como si al nombrarlos se los pudiera materializar. Se importan ideas del constitucionalismo liberal. Se citan autores franceses, se mira a España para discutir tradición y a Inglaterra para discutir comercio. Y, sin embargo, el país real, el de las distancias, el de los caminos malos, el de las haciendas, el de las comunidades indígenas, sometidas a cargas y abusos, vive en otra velocidad. Esa distancia entre el papel y el territorio es el gran drama silencioso del siglo. Un drama que un jurista puede intentar cerrar, o puede terminar ampliando sin querer. Francisco García Calderón Rey elige el lado del papel, no por ingenuidad sino por convicción. En su temperamento, según lo que deja entrever su trayectoria, hay una fe civilista. La idea de que la república debe ser gobernada por civiles, por instituciones, por leyes, y no por la espada. Esa fe en el Perú es casi una postura de combate, porque el militarismo no es un accidente. Es una respuesta a la fragilidad estatal. Cuando no hay administración que llegue, llega el uniforme. Cuando no hay presupuesto, hay contribuciones forzosas. Cuando no hay consenso, hay cuartel. La carrera de un jurista en ese contexto no se limita a tribunales. Un abogado puede ser diputado, ministro, diplomático, redactor de constituciones, consejero de presidentes. Puede ser, sobre todo, un hombre de confianza para ordenar el caos con fórmulas. García Calderón se mueve en ese mundo. Se hace un nombre como jurista y político, y su perfil se va definiendo. Legalista, procedimental, atento a la forma. En un país donde la forma se desprecia cuando estorba, esa atención puede parecer obstinación, o puede ser lo único que queda cuando todo lo demás se derrumba. Para entender el tipo de Perú que lo moldea, hay que mirar el calendario de golpes y gobiernos, como quien mira un electrocardiograma. Presidentes que duran meses, congresos que se disuelven, constituciones que se reforman, y, al mismo tiempo, una economía que empieza a girar alrededor de un recurso específico, casi milagroso. El guano, el excremento de aves marinas,
acumulado durante siglos en islas del litoral, se convierte en fertilizante codiciado por la agricultura europea. De pronto el Perú tiene una fuente de ingresos extraordinaria. De pronto el Estado puede pagar deudas, financiar obras, sostener ejércitos, comprar barcos, construir ferrocarriles. De pronto parece posible. Pero el guano también es una maldición elegante, porque el dinero fácil crea hábitos. Gastos sin planificación, corrupción, contratos opacos, dependencia de intermediarios. Y, sobre todo, crea una ilusión de Estado fuerte, cuando en realidad lo que hay es una caja fuerte temporal. Cuando el guano empieza a declinar y el mundo cambia, el Perú queda expuesto. La modernización se vuelve deuda. Los ferrocarriles se vuelven promesas impagas. La administración se vuelve un edificio con cimientos de arena. En ese escenario, la política peruana se polariza entre proyectos y personalidades. Los civilistas, la corriente que busca reducir el predominio militar y fortalecer instituciones, ganan terreno en la década de 1870. No es casualidad. La bonanza guanera ha creado una élite comercial y profesional que quiere estabilidad para hacer negocios, para invertir, para vivir sin sobresaltos. Esa élite mira con desconfianza al caudillo de turno, prefiere el presupuesto, el contrato, el código, prefiere la normalidad republicana. Manuel Pardo, líder civilista, llega a la presidencia en 1872. Es un hito, el primer presidente civil del Perú, pero el hito no elimina el conflicto, lo desplaza. El civilismo gobierna con la presión constante de los militares, con conspiraciones, con intentos de golpe, y gobierna además con un problema estructural. El Estado peruano es grande en el mapa y pequeño en su capacidad real. La costa, la sierra, la selva, mundos distintos. La recaudación fiscal es irregular. La justicia llega tarde o no llega. La burocracia es insuficiente. Y sin embargo se legisla como si el país fuera homogéneo. García Calderón, jurista en ascenso, se inserta en esa cultura civilista. Su herramienta es el argumento. Su escenario, la mesa de papeles, expedientes, dictámenes, decretos, correspondencia oficial. La mesa de papeles es un lugar físico, madera, tinta, sellos, pero también es una forma de pensar. En la mesa de papeles, el tiempo se ordena. Fechas, plazos, firmas. En la mesa de papeles, la violencia se traduce. Un levantamiento se convierte en sedición, una ocupación en hecho consumado, una negociación en nota diplomática. En la mesa de papeles, el país se vuelve legible, y lo legible en política es lo que se puede reclamar. La vida pública peruana de mediados del siglo XIX está atravesada por periódicos y panfletos. La opinión se fabrica en imprentas que huelen a plomo y aceite. Se discute en cafés, en clubes, en salones. Se insultan con elegancia y con ferocidad. Un jurista que quiera influir no puede limitarse a los tribunales. Debe dominar el lenguaje público. García Calderón pertenece a esa generación que cree en la palabra escrita como instrumento de gobierno. No es romanticismo, es estrategia. En un país donde la autoridad se disputa, la legitimidad se construye con textos. Mientras tanto, el Pacífico Sur se recalienta. Chile, Perú y Bolivia comparten una geografía de desiertos ricos en minerales y una economía cada vez más conectada al mercado mundial. El salitre, nitrato, se vuelve el nuevo oro blanco. En el desierto de Atacama, empresas chilenas y capitales británicos explotan recursos en territorios disputados. Bolivia intenta afirmar soberanía con impuestos. Chile responde con presión. Perú observa con inquietud, porque su propia economía depende de recursos similares y porque su política exterior está atada a equilibrios delicados. El Perú firma en 1873 un tratado de alianza defensiva con Bolivia. En el papel es una garantía. En la práctica es una apuesta a que la diplomacia disuada, una apuesta a que Chile no se atreva, una apuesta a que si se atreve la alianza funcione. Pero las apuestas en política internacional se pagan con sangre cuando salen mal. En Lima la modernidad se exhibe y se improvisa. Hay ferrocarriles que avanzan hacia la sierra como líneas de ambición. Hay edificios públicos que quieren parecer europeos. Hay una élite que viste a la moda y discute ideas liberales, pero también hay barrios pobres, epidemias, desigualdad, y hay un Estado que, pese a la retórica, no logra integrar plenamente a la mayoría indígena, que sigue cargando tributos, trabajos forzados, disfrazados, abusos locales. La República para muchos es un nombre ajeno. En ese Perú, García Calderón se convierte en un hombre útil para redactar, para ordenar, para dar forma legal a decisiones políticas, útil para sostener la idea de que el país puede ser gobernado por normas. Esa utilidad lo acerca al centro, y el centro en el Perú es un lugar peligroso. Allí se concentran las expectativas y las culpas.
La década de 1870 avanza con señales contradictorias. Por un lado, el civilismo intenta consolidar instituciones. Por otro, la economía se tensa. El guano ya no alcanza. El Estado se endeuda. Se nacionaliza el salitre en un intento de controlar ingresos. Pero la medida genera resistencias y complicaciones. La administración se vuelve más pesada justo cuando los recursos se vuelven más escasos. Y en el horizonte, la posibilidad de guerra deja de ser un rumor y se convierte en cálculo. Un jurista como García Calderón vive esa transición de manera particular, porque la guerra, antes de ser batalla, es decreto, es movilización, es estado de sitio, es suspensión de garantías, es reclutamiento, es contratos de abastecimiento, es censura, es tribunales militares. La guerra es también una transformación del derecho, y para un legalista, esa transformación es una prueba moral. ¿Hasta dónde se puede estirar la ley sin romperla? ¿Qué se sacrifica primero, la forma o la supervivencia? En 1869 estalla la Guerra del Pacífico. Chile declara la guerra a Perú y Bolivia tras la ocupación de Antofagasta y el fracaso de negociaciones. El conflicto no es solo territorial, es económico, estratégico, simbólico. Controlar el salitre significa controlar una fuente de riqueza global. Controlar puertos significa controlar rutas. Y, para los estados involucrados, significa también definir quién manda en el Pacífico Sur. El Perú entra a la guerra con problemas graves. Una marina inferior, un ejército con carencias, una logística difícil, una economía endeudada. Hay heroísmo, sí. Hay episodios que se convertirán en mito nacional, pero el mito no paga municiones. No repara barcos, no alimenta tropas. La guerra expone la fragilidad del Estado con una crueldad que ningún debate parlamentario había logrado. En Lima, la política se vuelve más áspera. Nicolás de Piero la toma el poder en 1879 mediante un golpe y se proclama dictador. El civilismo queda desplazado. La lógica militar se impone. Para un civilista legalista, ese giro es una derrota ideológica, incluso antes de la derrota militar. Porque el país, en plena guerra, vuelve a la fórmula que supuestamente debía superar. El hombre fuerte, el mando personal, la excepción permanente. García Calderón, formado en la cultura de procedimientos, queda atrapado en un país que se gobierna por urgencias, y sin embargo su tipo de conocimiento se vuelve indispensable, porque incluso una dictadura necesita papeles. Necesita decretos para requisar, para nombrar, para castigar, necesita justificar ante el exterior, necesita sostener una apariencia de Estado. La mesa de papeles no desaparece, se militariza. La guerra avanza con golpes devastadores. En el mar, la pérdida del Huáscar en Angamos en octubre de 1879 deja al Perú sin capacidad naval efectiva. En tierra, las campañas se suceden con desgaste. La alianza con Bolivia se resiente. La moral se quiebra por momentos. Y, mientras tanto, la diplomacia internacional observa con frialdad. Las potencias comercian, calculan, presionan según intereses. Nadie regala salvación. En ese clima, el jurista se convierte en una figura de transición. No es el hombre del sable, no es el caudillo carismático. Es el hombre que puede hablar en nombre de la legalidad cuando la legalidad está herida. Y esa capacidad en tiempos normales puede parecer secundaria. En tiempos de ocupación puede ser lo único que quede. Pero antes de llegar a ese punto extremo, la ocupación, hay un proceso de desgaste interno. El Perú se divide políticamente incluso mientras combate. Pierolistas contra civilistas. Militares contra civiles, regiones que desconfían de Lima, Lima que desconfía de las regiones. La guerra no une automáticamente. A veces revela fracturas antiguas, y cada fractura tiene su propio archivo de agravios, su propia memoria de traiciones. García Calderón pertenece a una generación que cree que el Estado se salva con continuidad institucional, que incluso en guerra debe haber reglas, que el país no puede entregarse al puro mando personal. Esa creencia lo coloca en una posición incómoda. Parece demasiado formalista para los que quieren decisiones rápidas y demasiado político para los que quieren pureza jurídica. Pero esa incomodidad es precisamente su lugar histórico. La Lima de fines de 1880 y comienzos de 1881 es una ciudad que presiente el desastre. Hay rumores, listas, preparativos. Hay familias que envían objetos de valor al interior. Hay comerciantes que esconden mercancías. Hay funcionarios que queman papeles o los trasladan. Hay miedo. Y hay también una especie de negación, la esperanza de que algo ocurra, una mediación, un milagro diplomático, una resistencia inesperada. En enero de 1881, las batallas de San Juan y Miraflores abren las puertas de Lima a las fuerzas chilenas. La defensa peruana se derrumba, la capital cae, y con la caída de la capital, el Estado peruano entra en una zona de sombra.
porque un Estado puede perder batallas y seguir funcionando. Pero cuando pierde su centro administrativo, su archivo, su tesoro, su capacidad de mando, lo que queda es una pregunta práctica. ¿Quién firma? ¿Quién representa? ¿Quién puede hablar en nombre del Perú? Ahí, en esa grieta, se entiende por qué un jurista como García Calderón se vuelve relevante, no por su capacidad de mover tropas, sino por su capacidad de sostener una continuidad legal cuando todo lo demás se ha roto. La ocupación no solo es presencia militar, es disputa por la representación. Chile necesita interlocutores. El Perú necesita una voz que no sea simplemente un eco de la fuerza ocupante, y la comunidad internacional, si es que mira, necesita saber a quién reconocer. Pero antes de que su nombre quede asociado al gobierno de la Magdalena, hay una vida de formación, de redes, de reputación. Un hombre no aparece de la nada en el momento decisivo. Aparece porque, durante años, ha acumulado credenciales. Como jurista, como político, como civilista, ha aprendido a moverse en el lenguaje de la legalidad. Ha aprendido a escribir de manera que un texto pueda resistir el paso del tiempo. Ha aprendido a negociar sin parecer débil. Ha aprendido a decir no con fórmulas. La mesa de papeles, en su caso, no es un símbolo decorativo. Es su territorio natural. En esa mesa se apilan oficios, se sellan documentos, se redactan notas, se decide qué palabra usar. Ocupación o intervención, cesión o transferencia, paz o capitulación. En política las palabras no describen, empujan. Y un jurista lo sabe. El Perú previo a la guerra, visto desde la biografía de García Calderón, es un país que intenta ser moderno con herramientas incompletas, un país que quiere ferrocarriles pero no tiene finanzas sanas, que quiere ejército profesional pero no tiene logística, que quiere diplomacia eficaz pero no tiene unidad interna, que quiere instituciones pero tolera que se las suspenda cuando incomodan. Un país que se mira al espejo de Europa y no termina de reconocer su propio rostro. Y en ese país, el civilismo no es solo un partido, es una apuesta cultural, la apuesta de que el poder puede ser impersonal, de que la ley puede estar por encima del hombre, de que el Estado puede ser una máquina que funcione sin depender del temperamento del gobernante. Esa apuesta, en tiempos de paz, ya era difícil. En tiempos de guerra parece casi una provocación. García Calderón llega a 1879 con esa mochila ideológica y llega a 1881 con esa mochila convertida en carga, porque cuando la capital cae, cuando el gobierno se dispersa, cuando los jefes militares discuten entre sí, cuando el país se fragmenta en autoridades que se proclaman legítimas, la legalidad se vuelve un campo de batalla. No se pelea solo por territorio. Se pelea por el derecho a firmar en nombre del Perú. La ocupación chilena de Lima no es un simple cambio de bandera en un edificio, es una reorganización de la vida cotidiana. Patrullas, toques de queda, requisas, control de imprentas, vigilancia de reuniones. La ciudad aprende a hablar en voz baja, aprende a leer entre líneas, aprende a sobrevivir. Y en ese ambiente, los hombres de papeles, abogados, notarios, funcionarios, adquieren un rol ambiguo. Pueden ser vistos como colaboradores, si trabajan con el ocupante, o como resistentes si usan el papel para sostener una continuidad nacional. García Calderón, por su formación y su red civilista, está en posición de ser llamado a ese tipo de papel. No es casual que, cuando se busca una figura para encabezar un gobierno provisional reconocido por sectores peruanos, se piense en un jurista. Un militar habría sido un desafío directo en términos de fuerza. Un caudillo regional habría profundizado la fragmentación. Un civilista legalista ofrece otra cosa. Una legitimidad que no depende de fusiles. Pero esa legitimidad tiene un precio, porque la legitimidad, cuando no está respaldada por control territorial, se vuelve frágil. Se sostiene con documentos, con reconocimientos, con ceremonias, con firmas. Se sostiene con la idea de que el Perú sigue existiendo como sujeto jurídico, aunque su capital esté ocupada. Se sostiene con la insistencia en que hay un gobierno, aunque gobierne desde un barrio, desde una casa, desde una mesa. Y esa insistencia no nace en 1881, nace en la vida entera de un hombre que ha creído en el derecho como columna vertebral, un hombre que ha visto cómo el Perú se desordena una y otra vez, y ha concluido que, sin procedimientos, el país se devora a sí mismo. Un hombre que, al llegar la guerra, no se transforma en guerrero, se vuelve más jurista, más rígido, más consciente de que, si cede en el papel, ya no queda nada, así se llega al borde del abismo. Un jurista arequipeño, formado en la tradición civilista, en un país que ha vivido de recursos extraordinarios y de crisis recurrentes, y se encuentra de pronto ante el hecho brutal de la ocupación. La república, que en los libros se define por soberanía y territorio, pierde su capital,
Y entonces la soberanía se reduce a algo casi íntimo. Una firma, un celo, una carta, una mesa de papeles que intenta sostener con tinta lo que los cañones han derribado. Enero de 1881 no llega a Lima como llegan los meses en tiempos normales, con su rutina de mercado, misa y tertulia, sino como llega una marea oscura. Primero el rumor, después el temblor y al final el golpe. La ciudad, que había aprendido a vivir con la guerra como se vive con una enfermedad lejana, se habla de ella, se teme, pero se sigue, almorzando. Despierta de pronto con el sonido de la artillería en las afueras y con una certeza que no admite retórica. El frente está aquí. La costa limeña tiene ese cielo bajo, grisáceo, que aplasta el ánimo. La garúa no moja del todo, pero empapa la ropa y la paciencia. En ese aire húmedo, los caminos hacia el sur, Chorrillos, San Juan, Miraflores, se convierten en nombres que se pronuncian con la boca seca. Los partes militares llegan incompletos, contradictorios, a veces heroicos, a veces desesperados, y en las casas, en los corredores con baldosas frías, se guardan objetos en baúles, como si el orden doméstico pudiera resistirlo, que el Estado ya no resiste, porque el Estado peruano en ese momento es una estructura fatigada. Lleva años gastando más de lo que tiene, improvisando más de lo que planifica, discutiendo más de lo que ejecuta. La guerra lo ha obligado a mostrar sus costuras. La falta de armamento moderno, la logística precaria, la cadena de mando atravesada por rivalidades y, sobre todo, la política convertida en un campo minado. Desde 1879, con Nicolás de Piérola en el poder como dictador, el Perú vive una paradoja amarga. Se combate a un enemigo externo mientras se reabre, por dentro, la vieja disputa por quién manda y con qué legitimidad. El civilismo, que había intentado construir un gobierno de procedimientos, queda arrinconado. Los militares, que deberían ser instrumentos, se vuelven árbitros. Las provincias miran a Lima con una mezcla de resentimiento y dependencia, y Lima, encerrada en su propia ansiedad, se aferra a la idea de que la capital es el país. La guerra, sin embargo, no respeta símbolos. En el mar, la pérdida del Huáscar en Angamos ya había sido un golpe que no solo hundía un buque, hundía una posibilidad. Sin control naval, el litoral queda expuesto, los desembarcos se vuelven factibles, el movimiento chileno se vuelve más libre. En tierra, las campañas del sur desgastan al ejército peruano. La alianza con Bolivia se enfría, se tensa, se vuelve una promesa que no siempre se cumple en el momento exacto. Y mientras tanto, en los salones limeños, en los clubes donde se discute con voz engolada, se sigue creyendo, por orgullo, por negación, por necesidad, que la capital no caerá. Pero cae. Las batallas de San Juan y Miraflores, en enero de 1881, son el derrumbe de esa ilusión. No son solo enfrentamientos militares, son el instante en que la guerra entra en la vida civil con botas embarradas. Chorrillos arde. Miraflores se convierte en un escenario de confusión, de humo, de gritos, de órdenes que se pierden. La defensa peruana, compuesta en parte por tropas regulares y en parte por milicias improvisadas, se enfrenta a un ejército chileno, mejor organizado, con experiencia acumulada y con una cadena de mando más coherente. El resultado es devastador. Y entonces ocurre lo que en los manuales de derecho público se describe con frialdad, pero que en la calle se vive con pánico. La ocupación chilena de Lima no es un acto ceremonial, es administración de la fuerza, es patrullaje, es control de accesos, es vigilancia de imprentas, es la presencia constante de uniformes en plazas donde antes se paseaba con sombrilla, es el sonido de un idioma cercano, sí, pero pronunciado con la autoridad del vencedor. Es la sensación de que la ciudad de pronto ya no se pertenece. En ese momento, el Perú se enfrenta a un problema que no se resuelve con valentía individual ni con discursos. ¿Quién gobierna cuando el centro está tomado? ¿Quién representa a un país cuando su capital está ocupada, su presidente de facto desacreditado o ausente, su administración dispersa, su ejército derrotado en la costa y replegado hacia el interior? La respuesta no aparece como un rayo. Se arma como se arma un expediente. Con papeles, con firmas, con acuerdos entre hombres que se conocen desde hace años y que, en medio del desastre, vuelven a lo único que les queda, la forma. Francisco García Calderón Rey, jurista, civilista, hombre de procedimientos, no llega a este punto por azar. Llega porque su perfil encaja en una necesidad específica. En un país donde la fuerza ha tomado el mando demasiadas veces, donde el golpe de Estado es casi un género político, la ocupación crea una urgencia distinta. No se trata de imponer autoridad por las armas.
Eso es imposible en Lima ocupada, sino de sostener una continuidad legal que permita decirle al mundo y decirse a sí mismos que el Perú no ha desaparecido como sujeto político. La mesa de papeles, esa imagen que en tiempos normales puede parecer burocrática, se vuelve aquí un campo de batalla. Sobre esa mesa se decide qué se firma y qué no, qué se reconoce y qué se rechaza, qué palabra se usa para no regalar. Con una frase, lo que no se puede defender con un batallón. La caída de Lima deja un vacío que se llena de inmediato con rumores y con maniobras. Pierola, el dictador, se retira hacia el interior. Su autoridad, ya discutida antes, se vuelve aún más frágil. ¿Puede seguir mandando un hombre que ha perdido la capital? ¿Puede exigir obediencia cuando el país está ocupado y cuando su gobierno se sostiene más en la voluntad que en la estructura? Para los civilistas, la respuesta tiende a ser negativa. Para los pierolistas, la retirada puede presentarse como estrategia, pero la realidad es que el Perú queda sin un centro claro. Y en política el vacío es una invitación. En Lima ocupada, sectores de la élite civil, notables, juristas, antiguos parlamentarios, hombres de influencia, buscan reorganizar una autoridad que no sea simplemente un apéndice del ocupante, pero que tampoco sea una aventura militar sin recursos. Se necesita alguien que pueda hablar en nombre de la legalidad, alguien que pueda sostener una línea diplomática, alguien que pueda, al menos, intentar que la derrota no se convierta en desmembramiento. García Calderón aparece como una figura adecuada por varias razones. No es un caudillo regional que despierte recelos en otras provincias. No es un militar que provoque una reacción inmediata del ocupante. Es un civil con reputación de jurista, un hombre acostumbrado a la gramática del Estado. Decretos, actas, credenciales, notas oficiales. Un hombre que entiende que, en el siglo XIX, la legitimidad no es solo un sentimiento, es un documento. La instalación del gobierno provisional, que se conocerá como el Gobierno de la Magdalena, ocurre en ese contexto de urgencia y de cálculo. Magdalena, entonces, no es el distrito moderno y densamente urbano que se imaginaría hoy. Es una zona al oeste de Lima, con casas, de veraneo, con quintas, con espacios que permiten cierta distancia del centro ocupado y al mismo tiempo una proximidad suficiente para operar bajo vigilancia. Es un lugar donde se puede montar una oficina, recibir emisarios, redactar documentos, sin estar literalmente en el corazón controlado por el ejército chileno. La escena, si se la mira de cerca, tiene algo de teatro serio, no por falsedad, sino por necesidad de símbolos. Un gobierno necesita un lugar, aunque sea prestado. Necesita una mesa, aunque sea una mesa doméstica convertida en escritorio. Necesita sellos, papel membretado, un archivo mínimo. Necesita incluso una rutina. Recibir, responder, registrar. En medio de la ocupación, esa rutina es una forma de resistencia. García Calderón asume como presidente provisional en 1881, reconocido por sectores peruanos que buscan una salida institucional. La palabra provisional pesa, no es un adorno, es una confesión de fragilidad. Provisional porque no hay elecciones normales. Provisional porque el territorio no está bajo control. Provisional porque el país está fracturado. Provisional porque el ocupante puede, en cualquier momento, cortar el hilo. Y aún así, esa provisionalidad es paradójicamente lo que le da sentido. Porque en un país donde el poder suele presentarse como absoluto, dictaduras, pronunciamientos, mandos militares, la idea de un gobierno provisional sugiere otra cosa. Continuidad legal, transición, procedimiento. Sugiere que el Perú, incluso derrotado, intenta seguir siendo república, pero la república en ese instante es un animal herido. La ocupación chilena impone condiciones materiales: control de la ciudad, control de recursos, control de comunicaciones, y también impone condiciones psicológicas: el miedo a la represalia, la sospecha de colaboración, la tentación de la resignación. En las calles la gente aprende a medir palabras. En las casas se habla en voz baja. En los cafés se mira antes de opinar. La política se vuelve un ejercicio de sombras. En ese ambiente, el gobierno de la Magdalena intenta hacer algo que suena casi imposible: gobernar sin poder coercitivo. No puede reclutar, no puede recaudar con normalidad, no puede mover tropas, no puede garantizar seguridad. Su fuerza está en otra parte, en el reconocimiento, en la capacidad de emitir documentos que, al menos, mantengan una línea de continuidad. Nombramientos, comunicaciones con el exterior y afirmaciones de soberanía. Y aquí aparece el núcleo duro de la postura de García Calderón, la línea que lo definirá y que, al mismo tiempo, lo aislará. La negativa a aceptar la cesión territorial como base de paz.
En una guerra como la del Pacífico, el territorio no es un concepto abstracto. Son desiertos con salitre, sí, pero también son puertos, aduanas, ingresos fiscales futuros. Son además símbolos nacionales. Ceder territorio es admitir que la derrota no es solo militar, sino histórica. Y para un jurista civilista, formado en la idea de soberanía como principio, la cesión no es una simple cláusula negociable. Es una mutilación legal. La postura de no cesión tiene lógica moral y política. Moral, porque sostiene que la nación no debe pagar con tierra lo que se perdió por errores de gobierno o por inferioridad material. Política, porque intenta evitar que el Perú quede reducido a un estado más débil, más pobre, más dependiente, y también diplomática, porque busca abrir la puerta a mediaciones internacionales. Si el Perú se mantiene firme en no ceder, quizá alguna potencia, por interés o por equilibrio regional, presione por una paz menos punitiva. Pero esa misma postura tiene un costo inmediato, porque el ocupante, que ha ganado en el campo de batalla, no está interesado en una paz que no consolide ganancias. Chile, en ese momento, tiene objetivos claros: asegurar control sobre territorios ricos en recursos y obtener garantías que justifiquen el sacrificio de la guerra. La negociación entonces no es entre iguales, es entre vencedor y vencido. Y el vencido que dice no sin tener fuerza material detrás se expone a ser neutralizado. García Calderón lo sabe, y aún así insiste. La insistencia se expresa en papeles, en notas, en comunicaciones, en la manera de redactar que no deja resquicios, porque en diplomacia un adjetivo puede ser una rendija, una frase ambigua puede convertirse en precedente, un por ahora puede interpretarse como aceptación futura. El jurista, acostumbrado a pensar en consecuencias, escribe como quien coloca cerrojos. Mientras tanto, el Perú se fragmenta. La ocupación de Lima no significa que todo el país esté ocupado. En el interior, en la sierra, en regiones alejadas, la guerra continúa de otra forma. Aparecen resistencias, jefaturas locales, iniciativas militares que no dependen de Lima, y con ellas aparecen también otras legitimidades, otros hombres que dicen representar al Perú, otros proyectos de salida. La rivalidad entre autoridades peruanas se vuelve un drama paralelo al conflicto con Chile, porque no se trata solo de combatir al ocupante, se trata de decidir qué Perú quedará después. ¿Un Perú gobernado por un civilismo que intenta reconstruir instituciones? ¿Un Perú conducido por un caudillo militar que promete orden? ¿Un Perú que negocia rápido para detener el sufrimiento, aunque sea a costa de territorio? ¿Un Perú que prolonga la resistencia con la esperanza de un giro internacional? Cada opción tiene defensores, y cada defensor tiene enemigos. En Lima, el gobierno de la Magdalena es visto por algunos como la única tabla institucional en medio del naufragio, por otros, como una autoridad débil, demasiado atada a formalidades, incapaz de actuar con la dureza que exige la guerra, y por otros, directamente, como una creación tolerada por el ocupante, una especie de gobierno bajo vigilancia que no puede ser verdaderamente soberano. Esa sospecha es venenosa, porque en tiempos de ocupación, la línea entre sobrevivir y colaborar se vuelve borrosa. Un funcionario que sigue trabajando para mantener servicios básicos puede ser acusado de servir al enemigo. Un político que negocia para evitar saqueos puede ser llamado traidor. Un jurista que firma documentos puede ser visto como cómplice. Y sin embargo, si nadie firma, si nadie administra, la sociedad se descompone aún más rápido. García Calderón camina sobre ese filo. Su gobierno necesita interlocución con las autoridades chilenas para existir en la práctica, para moverse, para comunicarse, para evitar que lo disuelvan de inmediato. Pero esa interlocución no puede convertirse en sumisión, porque entonces pierde la única fuerza que tiene: la legitimidad ante los peruanos y ante el exterior. Es un equilibrio imposible, un paso de más hacia la cooperación, y se lo acusa de colaboracionista, un paso de más hacia la resistencia, y lo arrestan. La presión internacional, además, no es un cuento de salvación. Las potencias miran con interés, sí, pero su interés no es la justicia, es el comercio, la estabilidad regional, la protección de inversiones. Los diplomáticos se mueven con cortesía, con frases medidas, con promesas vagas. En los salones se habla de mediación, en los puertos se cuentan ganancias. El Perú, derrotado, descubre que el mundo no se conmueve fácilmente. En ese tablero, García Calderón intenta sostener una línea. Paz, sí, pero sin cesión territorial. Negociación, sí, pero sin capitulación. Reconocimiento, sí, pero sin renuncia. Y esa línea choca frontalmente con la estrategia chilena. Para Chile, un gobierno peruano que se niega a ceder territorio es un obstáculo, no porque tenga fuerza militar, sino porque puede complicar la legitimación de un acuerdo.
Un tratado firmado por una autoridad considerada legítima tiene más peso. Un tratado firmado por una figura cuestionada puede ser impugnado después. Chile necesita, idealmente, una paz que cierre el conflicto con apariencia de legalidad internacional, y para eso necesita un interlocutor que firme lo que Chile quiere. García Calderón no firma. La tensión se acumula en detalles cotidianos. Permisos negados, comunicaciones interceptadas, visitas vigiladas. La ocupación no siempre se expresa con violencia abierta. A veces se expresa con burocracia armada, un sello que no se concede, un mensajero detenido, un documento que no llega, un funcionario que desaparece por unas horas y vuelve pálido sin explicar. La mesa de papeles, en la Magdalena, se llena de documentos que intentan sostener un estado fantasma. Se redactan oficios como si hubiera ministerios funcionando plenamente. Se emiten comunicaciones como si el territorio respondiera. Se escribe con la esperanza de que el papel al menos deje constancia, porque incluso si el presente es impotencia, el futuro puede ser juicio. Y el jurista piensa en el futuro como piensa en un tribunal. Algún día alguien leerá esto. Pero el tiempo en 1881 no es aliado. Cada semana de ocupación erosiona recursos. Cada mes de guerra interna desgasta la unidad. Cada día sin una salida clara aumenta la desesperación. Y la desesperación es el terreno donde crecen las soluciones rápidas, las concesiones, los acuerdos que se firman para detener el dolor inmediato aunque hipotequen el mañana. En ese clima, la figura de García Calderón se vuelve más incómoda. Para los que quieren negociar cuanto antes, su no cesión parece obstinación. Para los que quieren resistir con armas, su gobierno parece demasiado de escritorio. Para el ocupante, su postura es un problema. Para el Perú, su existencia es un recordatorio de que la legalidad aún intenta respirar. Y entonces llega el golpe que confirma lo frágil que es gobernar con tinta frente a bayonetas. La detención. Las autoridades chilenas arrestan a García Calderón en 1881. No es un arresto cualquiera. Es un mensaje. Un mensaje a los peruanos. La ocupación decide quién puede hablar. Un mensaje a los diplomáticos. No habrá negociación en términos que no convengan al vencedor. Un mensaje a los propios colaboradores potenciales. Hay límites, y esos límites los marca el fusil. La deportación sigue como consecuencia lógica. Sacarlo del escenario limeño es desarticular su capacidad de acción directa. Un gobierno provisional sin su cabeza se vuelve aún más vulnerable. La mesa de papeles queda, pero la mano que firmaba, la voz que sostenía la línea, desaparece del espacio físico donde se jugaba la partida. La deportación tiene algo de exilio y algo de secuestro político. No es solo mover a un hombre de un lugar a otro. Es cortar una continuidad. Es impedir que la legitimidad se organice alrededor de una figura. Es, en términos prácticos, una forma de neutralización. Y el Perú ya fracturado se fractura más. Porque la ausencia de García Calderón no resuelve el problema de fondo. La necesidad de una autoridad reconocible, al contrario, lo agrava. Otros liderazgos emergen, otras líneas de negociación se abren. La idea de una paz sin cesión territorial pierde fuerza frente a la realidad de la ocupación prolongada y del desgaste interno. La guerra, que al principio parecía un conflicto entre estados, se convierte también en una disputa por el alma política del Perú. En Lima ocupada, la vida sigue con una normalidad extraña, como si la ciudad se hubiera acostumbrado a vivir con un peso en el pecho. Se reabren comercios, se reanudan algunas actividades. La gente aprende a convivir con el uniforme extranjero como se convive con una tormenta larga. No se la acepta, pero se la soporta. Y en esa convivencia forzada, la política se vuelve más clandestina, más fragmentaria, más amarga. La figura de García Calderón lejos de Lima se transforma, ya no es solo un presidente provisional, es un símbolo de una línea que no pudo imponerse, un símbolo incómodo, porque su firmeza puede ser admirada y criticada al mismo tiempo. Admirada por sostener principios cuando todo invitaba a ceder, criticada porque esos principios, sin fuerza material, pueden parecer un lujo que el país no puede pagar. Pero en 1881 todavía no hay tratado, todavía no hay cierre, todavía no se ha escrito la cláusula final que dirá qué se pierde y qué se conserva. Lo que hay es un país ocupado, un gobierno provisional desarticulado por la fuerza y una mesa de papeles que, por un instante, intentó reemplazar al poder real. Y ese intento, aunque haya sido neutralizado, deja una huella. Demuestra que incluso en la derrota total, incluso cuando la capital está tomada, la lucha por la representación, por quién tiene derecho a firmar en nombre del Perú, puede ser tan decisiva como una batalla. Porque al final las guerras no solo se ganan con cañones, también se cierran con documentos.
Y quien controla la firma controla el relato de la paz. En el momento en que se llevan a García Calderón, no se llevan solo a un nombre, se llevan una firma, se llevan un sello, se llevan una manera de decir Perú sin que esa palabra suene a rendición. Porque gobernar en Lima ocupada no era mandar, era sostener una ficción necesaria, una república reducida a escritorio, un estado que cabía en un portafolios, y, aún así, un estado. La casa en Magdalena, esa franja de quintas y jardines que miran al mar con una calma que ya no corresponde al tiempo, se convierte en oficina por insistencia, por terquedad, por disciplina. El aire trae sal y garúa. La humedad se mete en los papeles, ondula las hojas, borra tintas si uno no tiene cuidado. En la mesa, la madera marcada por vasos y por codos, se apilan oficios, borradores, copias, cartas con membretes que intentan parecer normales. Afuera patrullas, adentro el sonido de plumas raspando. La mesa de papel es como trinchera, y en esa trinchera el jurista se comporta como jurista. No improvisa proclamas incendiarias, no se disfraza de general, no promete milagros, redacta, consulta. Pesa cada palabra como si fuera cláusula de un contrato que puede condenar a generaciones, porque lo que está en juego no es solo el presente, es el precedente. El gobierno de la Magdalena nace con una fragilidad que se siente en el cuerpo. No hay tesoro público que alcance. No hay aduanas que recauden. No hay ministerios funcionando con normalidad. Hay, en el mejor de los casos, funcionarios dispersos, archivos a medio salvar, empleados que llegan con miedo, con la ropa todavía oliendo a humo de enero. Y, sin embargo, hay una necesidad casi física de continuidad. Que exista un gobierno al cual dirigir una carta, un cónsul al cual presentar credenciales, un interlocutor al cual el mundo pueda mirar sin decir «esto ya no existe». La ocupación chilena, mientras tanto, no es solo presencia militar, es administración del espacio, es control de imprentas, de telégrafos, de caminos. Es la ciudad dividida en zonas donde se puede circular y zonas donde conviene no aparecer. Es el rumor constante de listas, de detenciones, de registros. Es la sensación de que cualquier conversación puede tener un oído extra. En ese clima la legitimidad se vuelve una moneda rara. No se acuña con discursos, se sostiene con gestos mínimos, una nota diplomática enviada a tiempo. Un decreto que nombra a alguien en un cargo que, en la práctica, quizá no pueda ejercer. Una protesta formal ante un atropello, un no escrito con cortesía pero sin ambigüedad. Y ahí aparece la línea que define a García Calderón y lo condena. La negativa a aceptar la cesión territorial como base de paz. No es una frase, es una arquitectura mental. Para un civilista del siglo XIX, la soberanía no es un sentimiento patriótico, es un principio jurídico. El territorio no es solo tierra. Es jurisdicción, es derecho, es la idea misma de Estado. Cederlo por tratado bajo presión equivale a convertir la derrota militar en amputación legal, y una amputación legal, una vez firmada, se vuelve casi irreversible. Pero el Perú de 1881 no es un aula de derecho, es un país con la capital ocupada, con el ejército deshecho en la costa, con la sierra convertida en escenario de resistencias dispersas, y con provincias que miran a Lima como se mira a un pariente enfermo. Con compasión, con resentimiento, con distancia, y sobre todo con una política que se rompe en pedazos, porque mientras García Calderón intenta sostener una república de papel, el Perú real se multiplica en autoridades. Piérola, retirado hacia el interior, conserva seguidores que lo consideran el único capaz de encarnar la resistencia. En otras zonas, jefes militares y notables locales organizan su propia defensa, su propia administración, su propia idea de legitimidad. Y cada una de esas legitimidades compite con las otras, no solo por poder, sino por algo más delicado, por el derecho a firmar el final. En una guerra, el último acto no es la batalla, es el tratado, y el tratado necesita una firma que el mundo reconozca. Ahí está el nervio, ahí está la pelea invisible. Chile, vencedor, entiende esto con claridad. No basta con ocupar Lima, hay que cerrar la guerra con un documento que parezca definitivo, que no deje abierta la puerta a futuras impugnaciones. Un tratado firmado por una autoridad peruana considerada legítima es un candado. Un tratado firmado por alguien discutido es una cerradura mal puesta. Por eso el gobierno de la Magdalena es, para Chile, una herramienta potencial. Y un problema potencial. Herramienta si firma lo que se espera. Problema si se convierte en foco de resistencia diplomática. García Calderón elige ser problema. Su negativa a la cesión territorial no es un capricho aislado. Se convierte en eje de su política exterior. Busca mediación,
Busca que el conflicto no se resuelva solo por la ley del vencedor. En el tablero internacional se mueven intereses, rutas comerciales, inversiones, equilibrios regionales. Los representantes extranjeros escuchan, toman nota, prometen estudiar. En los salones se habla con cortesía. En los puertos se calcula con frialdad. El Perú aprende con amargura que la simpatía no siempre se traduce en presión efectiva. Y aún así, el gobierno provisional insiste en actuar como si el derecho pudiera obligar a la fuerza a comportarse. Envía notas, formula protestas, redacta posiciones. Se aferra a la idea de que, si el Perú mantiene una línea coherente, si no se contradice, si no se desdice, entonces al menos conservará algo, la posibilidad de reclamar, de argumentar, de no quedar reducido a silencio. La mesa de papeles se llena de documentos que parecen escritos para un país intacto. Y esa es la paradoja. Se escribe como si existiera un aparato estatal que, en realidad, está desmantelado. Se nombran ministros, se emiten disposiciones, se responde a comunicaciones, se intenta mantener la gramática de la República para que la República no muera del todo. Pero la ocupación no tolera bien las gramáticas ajenas. La presión chilena no siempre llega como amenaza explícita. A veces llega como demora, como obstáculo administrativo, como permiso que no se concede, como mensajero que no llega, como carta que aparece abierta, como visita cordial de un oficial que, con tono educado, recuerda quién controla las calles. La violencia en esos casos no necesita disparos, se instala en la rutina, y en el Perú, mientras tanto, la sospecha se vuelve un veneno cotidiano. ¿Qué significa gobernar bajo ocupación? ¿Es resistencia o es colaboración? ¿Es dignidad o es teatro? Cada gesto del gobierno de la Magdalena puede interpretarse de dos maneras. Si negocia para evitar un atropello, lo llaman complaciente. Si se niega a negociar, lo llaman irresponsable. Si mantiene oficinas abiertas, lo acusan de servir al ocupante. Si las cierra, lo acusan de abandonar a la población. García Calderón queda atrapado en ese corredor estrecho donde cualquier paso suena a traición para alguien. Y, sin embargo, su apuesta no es sentimental, es estratégica. Si el Perú acepta ceder territorio como condición de paz, el tratado será rápido. Sí, pero el país quedará marcado por una pérdida que no es solo geográfica. Si el Perú se niega, la guerra puede prolongarse, el sufrimiento puede aumentar, la fractura interna puede profundizarse, pero también se mantiene abierta la posibilidad de una salida menos punitiva, de una mediación, de un arreglo que no convierta la derrota en desmembramiento. Esa apuesta, vista desde la mesa, tiene lógica. Vista desde las calles, desde los pueblos, desde los campos donde la guerra se come cosechas y hombres, puede parecer un lujo cruel. La fractura política se agranda. Los peruanos no discuten solo cómo enfrentar a Chile. Discuten qué tipo de Estado quieren salvar y a qué precio. Los civilistas miran con desconfianza a los caudillos. Los militares miran con desprecio a los abogados. Las provincias miran a Lima con una mezcla de hartazgo y necesidad. Y Lima, ocupada, se mira al espejo y no se reconoce. En ese escenario, el gobierno de la Magdalena intenta también algo que parece menor, pero no lo es. Sostener la idea de representación, que haya un Perú que habla, que haya un Perú que protesta, que haya un Perú que no firma cualquier cosa. Y eso, para Chile, se vuelve intolerable, porque un gobierno peruano que se niega a ceder territorio no es peligroso por sus tropas, no las tiene, sino por su capacidad de impedir un cierre limpio, por su capacidad de decirle al mundo, no aceptamos. Por su capacidad de convertir la paz en un problema de legitimidad, la tensión sube. Se siente en los pasillos, en las visitas vigiladas, en los recados que llegan con doble sentido. Se siente en la manera en que los funcionarios peruanos miran hacia la puerta cada vez que alguien toca. Se siente en el silencio que queda después de una conversación importante, cuando nadie quiere ser el primero en decir lo que todos piensan, que esto puede terminar de un día para otro. Y termina. La detención de García Calderón en 1881 no es un accidente ni un exceso aislado. Es una decisión política, un acto quirúrgico. Cortar la cabeza visible de esa legitimidad incómoda. Sacarlo de Lima, sacarlo de la mesa, sacarlo del circuito de cartas, de visitas, de notas diplomáticas, convertirlo en un hombre sin territorio, sin oficina, sin posibilidad de actuar en el lugar donde su presencia era, precisamente, su fuerza. El arresto tiene un efecto inmediato. Desmoraliza a unos, enfurece a otros, confirma sospechas a muchos. Si el presidente provisional puede ser detenido como cualquier ciudadano, entonces queda claro quién manda. No manda el decreto, no manda el sello, manda el fusil. La deportación completa el mensaje. No basta con encerrarlo, hay que alejarlo. ¿Que no sea punto de reunión?
que no sea símbolo operativo, que su gobierno se vuelva, literalmente, un escritorio sin dueño. Y entonces la mesa de papeles queda huérfana. Quedan los documentos, quedan los borradores, quedan las cartas enviadas y las que no alcanzaron a salir, quedan los sellos, quizá guardados con prisa, como se guardan reliquias cuando se teme un saqueo. Quedan funcionarios que no saben si seguir firmando, si seguir atendiendo, si seguir fingiendo normalidad. Queda la pregunta muda. ¿Quién puede hablar ahora en nombre del Perú? La ausencia de García Calderón no resuelve nada. Acelera la descomposición, porque el país no se unifica ante su detención. Se dispersa más. La línea de no cesión pierde su centro visible. Los que querían una paz rápida ganan terreno. Los que querían resistencia armada se radicalizan. Los que buscaban una salida institucional se quedan sin instrumento. Y Chile, al neutralizar a un presidente de papel, no solo elimina un obstáculo, empuja al Perú hacia una negociación en condiciones aún más desfavorables, porque la fragmentación interna hace más fácil encontrar una firma dispuesta, una autoridad que acepte, un interlocutor que cierre. En Lima ocupada, la vida cotidiana sigue con esa normalidad extraña que solo existe bajo dominación. Se abren tiendas. Se reanudan algunas tertulias más silenciosas, más prudentes. La gente aprende a caminar sin mirar demasiado a los ojos de los soldados. Se aprende a callar. Se aprende a sobrevivir. Y en ese aprendizaje, la política se vuelve un murmullo de pasillos, una carta escondida, una visita nocturna, un nombre pronunciado con cuidado. García Calderón lejos se convierte en otra cosa. Ya no es el hombre que firma decretos en Magdalena. Es el recordatorio de que hubo un intento de resistir con derecho, un intento de convertir la legalidad en arma, un intento de decir no cuando el no parecía inútil. Y esa inutilidad aparente es precisamente lo que lo vuelve incómodo para todos. Para el vencedor porque complica el cierre. Para los peruanos que buscan paz inmediata, porque su firmeza parece prolongar el dolor. Para los peruanos que buscan guerra total, porque su método parece blando, demasiado civil, demasiado de escritorio. Para la historia, porque obliga a mirar la derrota no solo como colapso militar, sino como batalla por la firma. En 1881 todavía no hay tratado. Todavía no hay cláusula final. Todavía no se ha escrito con tinta oficial que se entrega y que se conserva. Pero ya se ha escrito otra cosa, más sutil, que en una guerra moderna, incluso un gobierno sin ejército puede ser peligroso si conserva legitimidad, que un presidente sin palacio puede estorbar si se niega a convertir la derrota en documento, que la mesa de papeles, frágil, húmeda por la garúa, puede ser una barricada, hasta que la derriban con botas. Y cuando la derriban, el Perú queda más solo frente al desenlace, más dividido, más cansado, más cerca de una paz que no se parecerá a la que García Calderón intentó sostener con su caligrafía firme y su negativa obstinada a regalar territorio en una línea de tratado. El destierro tiene un sonido propio. No es el estruendo de un cañón ni el grito de una carga, es el golpe seco de una puerta que se cierra, y detrás, el eco de pasos que se alejan por un pasillo ajeno. Es el crujido de un barco que se despega del muelle mientras la costa se vuelve una línea, luego una mancha, luego nada. Para un hombre que había querido sostener al Perú con papeles, el destierro es la forma más cruel de censura. Lo separan del lugar, donde una firma todavía significaba algo. A García Calderón lo sacan de la escena limeña, pero no lo sacan del conflicto. Lo convierten en un presidente sin escritorio, sin mensajeros, sin la posibilidad de convocar ni siquiera a los suyos. Y, sin embargo, su nombre sigue circulando como circulan las palabras prohibidas, en voz baja, en cartas que viajan con doble sobre, en conversaciones que se interrumpen cuando alguien entra a la sala, porque el problema no era su cuerpo, era lo que representaba. La idea de que la derrota no debía convertirse en escritura irreversible. Mientras él queda bajo custodia chilena, el Perú se acelera hacia su desenlace, como un carruaje sin frenos en una calle empinada. La ocupación de Lima no es solo una bandera extranjera en el palacio, es la interrupción de la maquinaria estatal. Archivos dispersos, rentas cortadas, aduanas controladas, telégrafos vigilados, y sobre todo es la multiplicación de autoridades. Cada región, cada caudillo, cada junta, cada general con hombres armados y un puñado de notables alrededor, siente que puede, o debe, hablar por la nación. La legitimidad se vuelve un campo de batalla paralelo, sin pólvora pero con consecuencias igual de definitivas. En ese vacío, la línea que García Calderón había defendido, no ceder territorio como base de paz, queda flotando, sin centro. No desaparece, pero pierde su ancla institucional. Y entonces ocurre lo que suele ocurrir cuando una idea se queda sin oficina. Se vuelve bandera de unos
excusa de otros, y para muchos, un lujo. Porque el país está exhausto. La guerra no solo mata en el frente, mata en la economía, en la cosecha, en el comercio, en la confianza, mata en la rutina. En las casas donde ya no hay plata para pagar el pan, en los pueblos donde el reclutamiento se lleva a los jóvenes y la requisa se lleva a los animales, en los caminos donde el bandolerismo y la guerra se confunden. Chile, por su parte, necesita un cierre, no un cierre moral, un cierre jurídico, un tratado que parezca definitivo, que tenga la forma correcta, que pueda ser mostrado en cancillerías y archivos como prueba de que la guerra terminó con un acuerdo, no con una ocupación interminable. Y para eso hace falta una firma peruana que el mundo acepte como válida. La paradoja es brutal. El vencedor necesita al vencido para legitimar la victoria. La deportación de García Calderón despeja el tablero para que aparezca otra firma, y aparece. Miguel Iglesias, militar, hombre del norte, publica en 1882 el llamado Grito de Montán. La frase que lo define es tan simple como devastadora. La paz es necesaria, aunque sea con sacrificios territoriales. No es un gesto de cobardía, como lo pintarán sus enemigos. Es una lectura cruda del estado del país. Iglesias ve un Perú sin recursos, sin ejército regular capaz de expulsar al ocupante, con resistencias dispersas que pueden hostigar pero no decidir. Ve también que cada mes de guerra es un mes de ruina, y decide que la prioridad es detener la hemorragia, aunque el precio sea una amputación. Esa decisión abre otra guerra, una guerra peruana contra peruana, porque en la Sierra Central, Andrés Avelino Cáceres sostiene la resistencia con una mezcla de disciplina militar y conocimiento del terreno que roza lo legendario. La campaña de la Breña no es una guerra de salones ni de decretos, es una guerra de altura, de frío, de barro, de hambre. Es la guerra de los caminos estrechos, de los puentes que se vuelan, de las emboscadas, de los pueblos que pagan dos veces. Una al ejército chileno cuando pasa, otra a las fuerzas peruanas cuando regresan. Cáceres no acepta una paz que entregue territorio. No por romanticismo, sino porque entiende que ceder bajo ocupación sienta un precedente que puede perseguir al país durante generaciones, y porque, además, su propia legitimidad se alimenta de la resistencia. Si se firma la paz, ¿qué queda de su ejército, de su autoridad, de su causa? Así, el Perú entra en un laberinto. Para firmar la paz necesita unidad, pero la paz que se propone divide, y la división hace que la paz se firme en condiciones peores. La mesa de papeles, aquella que García Calderón había defendido como trinchera, se transforma en otra cosa, en un campo minado de decretos rivales, nombramientos contradictorios, credenciales que se anulan mutuamente, un país con demasiadas firmas y al mismo tiempo con ninguna que sea indiscutible. En Lima ocupada, la vida sigue con esa normalidad enferma que se instala cuando la gente se acostumbra a lo intolerable. Hay comercios que reabren. Hay cafés donde se habla bajito, hay periódicos que miden cada adjetivo. Hay familias que aprenden a convivir con la presencia de uniformes extranjeros como si fueran parte del paisaje. La garúa cae igual, el mar golpea igual, pero la ciudad ya no se pertenece. Y en esa atmósfera, la política se vuelve una mezcla de rumor y cálculo. ¿Quién firmará? ¿Quién resistirá? ¿Quién será recordado como salvador y quién como traidor? En 1883, la guerra llega a un punto de quiebre en la sierra con la batalla de Huamachuco. Es una derrota dura para las fuerzas de Cáceres. No es el fin inmediato de toda resistencia, pero sí un golpe que cambia la relación de fuerzas. Y en ese nuevo equilibrio, la línea de Iglesias gana terreno. La paz, concesión, deja de ser una posibilidad y se convierte en la salida más probable. El Tratado de Ancón se firma el 20 de octubre de 1883. En el papel, la guerra termina. En el papel, el Perú cede Tarapacá de manera definitiva y deja Tacna y Arica bajo administración chilena por un periodo que, en teoría, y culminaría con un plebiscito. En el papel hay cláusulas, plazos, fórmulas diplomáticas. En la realidad, hay una herida territorial y simbólica que no cicatriza. Tarapacá no es solo un mapa, es salitre, es riqueza, es futuro fiscal, es la sensación de que el país ha sido despojado de una parte de sí mismo con tinta y sello. Y entonces, inevitablemente, la figura de García Calderón vuelve como un fantasma incómodo, porque su negativa a ceder territorio, que en 1881 parecía obstinación, ahora se lee como advertencia, pero también como límite, porque el tratado se firma sin él, y eso demuestra que la legitimidad, por sí sola, no detiene el curso de los hechos cuando el país está roto y el vencedor controla el terreno.
La mesa de papeles resiste hasta donde puede, luego la empujan y cae. ¿Qué queda de un presidente provisional que no pudo evitar el tratado que temía? Queda algo que no se mide en kilómetros cuadrados, sino en precedentes. Queda la idea de que, incluso en la derrota, hay formas de no convalidar, que se puede perder una guerra y aún así disputar el relato jurídico de esa pérdida, que la resistencia no siempre es un fusil. A veces es una cláusula negada, una nota diplomática, una protesta formal que queda archivada para el futuro. Porque el derecho, en el siglo XIX, es también una forma de memoria. Lo que se firma se hereda, lo que no se firma también. García Calderón, desde su confinamiento, vive esa transición como una derrota doble. La derrota del país y la derrota de su método. Él había apostado a que la coherencia legal, sostenida con disciplina, podía forzar una mediación internacional o al menos impedir un cierre punitivo. Pero la diplomacia internacional se mueve por intereses, no por simpatías. Y los intereses en ese momento no se alinean para salvar al Perú de la amputación. Las cancillerías escuchan, calculan, se preocupan por el comercio, por la estabilidad regional, por sus propios ciudadanos y sus inversiones. La tragedia de los países débiles es que su justicia suele ser un argumento, no una palanca. Cuando el tratado se firma, el Perú no se pacifica de inmediato. Se reacomoda a golpes. La guerra civil entre iglesistas y caceristas estalla con fuerza. Cáceres no reconoce a Iglesias como autoridad legítima. Lo considera un hombre que firmó bajo presión y entregó lo que no debía. Iglesias, por su parte, se presenta como el que tuvo el valor de aceptar lo inevitable para salvar lo que quedaba. Dos narrativas, dos legitimidades, dos Perús. En ese choque, García Calderón queda en una posición extraña. Su gobierno ya no existe. Su línea ha sido derrotada por los hechos, pero su figura sirve como referencia moral y jurídica para quienes rechazan la cesión. No es que él dirija la resistencia, no puede. Pero su negativa previa se convierte en munición retórica. Él no firmó, él se negó, por eso lo deportaron. La deportación, que buscaba neutralizarlo, termina dándole una forma de autoridad póstuma. La autoridad del que no cedió, y sin embargo esa autoridad también tiene sombra. Porque sostener el no en 1881 implicaba prolongar una guerra que el país quizá ya no podía sostener. Implicaba apostar a una mediación que no llegó. Implicaba, en la práctica, dejar a la población bajo ocupación más tiempo, con más requisiciones, más humillaciones, más incertidumbre. La historia no es un tribunal con veredictos simples. La historia es una sala llena de expedientes contradictorios. El jurista que creyó en instituciones se encuentra, al final, con una lección brutal. Las instituciones necesitan territorio, recursos, coerción. Necesitan algo más que papel. Y aún así, el papel importa, porque es lo que queda cuando todo lo demás se quema. Con el paso de los años, García Calderón regresa a una vida pública más discreta, más intelectual, más acorde con su temperamento civilista. El Perú de la posguerra intenta reconstruirse. Reorganizar finanzas, renegociar deudas, rearmar un Estado que ha quedado no solo empobrecido, sino desacreditado. La política peruana entra en una etapa donde los militares vuelven a tener un peso enorme, precisamente porque la guerra ha demostrado que la fuerza decide cuando el Estado se desmorona. Para un civilista ese es un mundo áspero, pero él no abandona su fe en el derecho, la refina. La vuelve más amarga, quizá más realista. Hay algo profundamente arequipeño en esa obstinación. La idea de que la palabra escrita, bien construida, puede sostener una dignidad, incluso cuando el poder material falta. Arequipa, ciudad de juristas, de debates, de imprentas, de orgullo regional, había formado a hombres que creían en la fuerza de la argumentación. García Calderón es hijo de esa tradición, y también de una época en la que el Estado peruano era joven, frágil, lleno de promesas incumplidas. La guerra no inventa esa fragilidad, la exhibe. Su vida se va desplazando hacia Europa, hacia París, donde termina sus días. París, a comienzos del siglo XX, es una capital que respira modernidad. Bulevares, cafés, periódicos, discusiones interminables sobre política y arte. Pero para un peruano marcado por la guerra, París también puede ser un exilio elegante, una distancia que duele, morir lejos de Lima, lejos de Arequipa, lejos de esa costa húmeda donde una vez intentó gobernar desde una casa en Magdalena, tiene algo de ironía histórica. El hombre que quiso sostener un país ocupado termina sus días en otra tierra, como si el destino insistiera en recordarle que el territorio
ese que se negó a ceder, es también una experiencia íntima, no solo un concepto jurídico. Muere en 1905. Y con su muerte se cierra una biografía que no encaja bien en los moldes heroicos. No fue el general victorioso, no fue el caudillo carismático, no fue el negociador que firmó la paz. Fue más bien el hombre que intentó que el final no se escribiera de cualquier manera. Su legado no está en una obra monumental ni en una reforma que lleve su nombre. Está en una escena, una mesa de papeles en una lima ocupada, con la garúa pegándose a las hojas, con la tinta amenazada por la humedad y con el sonido de botas afuera. Un presidente provisional que sabe que no controla el territorio, pero insiste en controlar el lenguaje del Estado, que sabe que no tiene ejército, pero insiste en tener procedimientos, que sabe que puede ser deportado en cualquier momento, pero firma como si la firma todavía pudiera detener algo. Y quizá ahí está lo más incómodo de su historia, que al final no lo detuvo. El tratado llegó, la sesión ocurrió, el país se partió por dentro antes de recomponerse. Pero en los archivos quedó constancia de que hubo un momento en que el Perú, incluso derrotado, se negó a convertir la derrota en renuncia voluntaria, que hubo un presidente que gobernó sin palacio, sin capital efectiva, sin fuerza material, y aún así obligó a todos, al vencedor, a los suyos, a los que querían paz, a los que querían guerra, a tomar posición frente a una idea simple y terrible. ¿Qué significa firmar cuando te apuntan? Porque en la Guerra del Pacífico no solo se disputaron desiertos y puertos, se disputó el derecho a escribir el final. Y García Calderón, jurista hasta la médula, entendió que el final de una guerra no lo decide la última bala, lo decide la última firma. Y por eso lo sacaron, por eso lo aislaron, por eso lo convirtieron en un hombre lejos de su mesa. La mesa de papeles al final no ganó, pero tampoco desapareció. Quedó como recordatorio de que, incluso cuando el poder se impone con bayonetas, hay batallas que se libran con tinta, y que a veces esa tinta no salva el territorio, pero salva algo más difícil de medir. La posibilidad de decir, años después, que no, todo fue rendición, que hubo resistencia en la forma más frágil y más persistente que conoce un Estado. El acto de negarse a firmar lo irreversible.